La sociedad, cómo influyen los huérfanos en el film de Batman. A través de la historia del cine hemos visto magníficas obras audiovisuales que no pasan de moda, convirtiéndose en las famosísimas películas de culto que alguna vez debes ver en tu vida. Sin embargo, la razón por la que estas películas pasan a formar parte de la cultura popular no es solo por entretener, como lo hacen la mayoría de películas comerciales, sino que profundizan en los problemas sociales y cómo ésta vive en un entorno de oscuridad y represión a la esencia del ser humano. Por lo que en esta ocasión hablaremos de cómo Batman, la nueva película del estudio cinematográfico Warner, nos muestra los inicios de este superhéroe de carne y hueso, que no escapa a una problemática visible pero no tratada con seriedad tal como lo es los huérfanos. Pero, ¿qué es ser huérfano? Se da a entender por huérfano aquel ser que pierde a sus progenitores en cualquier aspecto biológico, no solo dándose en humanos, sino también en animales. Pero enfocándonos en el primer punto, se considera huérfano a un niño cuyos padres están ausentes, los abandonaron o estos han muerto de forma trágica. Y aunque pareciese ser un problema ajeno en las actividades del diario vivir, la realidad es otra, puesto que en el mundo hay alrededor de 170 millones de niños huérfanos, siendo Asia el continente con más incidencia en estos. Esto nos lleva a plantearnos que no todos los huérfanos son iguales, ni corren con la misma suerte que otros, puesto que hay huérfanos que son adoptados por familiares cercanos o tienen un tutor guía, tal como sucede con Batman, al ser el heredero de una familia rica. Pero hay miles de niños que no cuentan con esa suerte y terminan yendo a un orfanato, que en algunas ocasiones podrían causar daños irreparables en los niños, tal como ocurre con el Acertijo y su odio por la sociedad. Pero, ¿es el orfanato un lugar hostil para los niños? Como se ha sabido, los orfanatos fueron hechos con el propósito de amparar a la población infantil que ha perdido a sus progenitores y han quedado desamparados al no tener nadie cercano en su entorno. En muchas ocasiones, dichos organismos son creados por los programas sociales del gobierno o por recursos del sector privado para tener beneficios tributarios para sus empresas y negocios. Y aunque el orfanato debería ser un hogar lleno de luz y esperanza para dichos niños, al final pasa a convertirse en un eterno sufrimiento para los infantes, puesto que hay muchos que se sienten solos a pesar de estar rodeados de más niños porque ven el mundo en una escala de grises, lo cual afecta su interacción con el exterior, provocando en su adultez que carezcan de habilidades sociales para desenvolverse sin dificultad ante la sociedad. Muchos de estos niños tienden a parecer déficit de atención y poca inteligencia en comparación de los que no son huérfanos, y eso es a causa de que son prácticamente abandonados en aquel lugar donde les prestan poca atención o donde también se convierten en rehenes de algunos adultos que abusan de su poder para violarlos y maltratarlos. Esas negligencias presentadas en el menor por haber estado en un orfanato pueden verse visualizadas en un futuro como adulto, llegando incluso a necesitar ayuda psicológica para toda su vida. El mejor ejemplo de esto lo vemos reflejado en el personaje del Acertijo, quien en su adultez usa los acertijos como forma de escape ante la sociedad deprimente y cómo busca una manera de sobrevivir debido a que la propia sociedad le ha dado la espalda en los momentos en el que él más la necesitaba. Pero si el Acertijo odiaba a la sociedad, ¿por qué Bruce no hacía lo mismo? Tal vez el punto más significativo radica en que el primero creció a su manera sin apoyo emocional de nadie, mientras que el segundo es guiado por Alfred, quien cumple el papel de tutor. De ahí llegamos a una pregunta muy importante: ¿es realmente el tutor alguien que necesita una persona que ha perdido a sus padres? Vamos a responder esa pregunta. La importancia de un tutor. Un tutor es aquella persona que ha sido designada por un tribunal para hacerse cargo de los cuidados y custodia de un menor.
o de una persona adulta que haya sido declarada legalmente incapacitada. Por lo que, haciendo énfasis en los niños huérfanos, la labor del tutor consiste en instruir y apoyar emocionalmente al infante en su etapa de crecimiento para que éste pueda desarrollar tanto sus habilidades cognitivas como sus habilidades sociales, preparando al individuo para una sociedad demandante como la que habitamos. De ahí la importancia de Alfred en el film, debido a que este representa el equilibrio de Batman cuando observa que por momentos su juicio se cierra al estar obsesionado con la venganza. Una de las partes más llamativas radica en la escena en donde Batman corre velozmente en su batimóvil al enterarse de la trampa que el Acertijo le ha colocado, al enviarle una carta que contiene una bomba, la cual es activada por Alfred, quien para evitar que muera la lanza a un costado. Sin embargo, queda gravemente lesionado, por lo que debe ser ingresado al hospital. Es en ese instante que Bruce vuelve a sentir el miedo que siempre lo ha acompañado, la soledad de saber que podría perder a los que más ama, lo cual hace que rompa su cascarón por medio de la terapia. Por lo tanto, podemos concluir que Bruce hace catarsis por medio de su otro yo, el héroe enmascarado y protector de Ciudad Gótica. En el film de Batman no solo se ve reflejados los traumas psicológicos de Bruce y el Acertijo, sino algo que nos carcome en nuestras sociedades y que es el mal de todos los males, la corrupción. Pero para ver cómo influye la corrupción en Batman, primero debemos conocer qué es la corrupción. La corrupción es la manera en que los recursos son mal dirigidos con otros propósitos que nada tiene que ver con el que estaban destinados a ser. Tal y como dice Hernández Gómez, quien define la corrupción como una violación o acto desviado de cualquier naturaleza con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta. Esta corrupción se refleja en Batman cuando el alcalde de Ciudad Gótica, Don Michel Jr., es asesinado por el Acertijo, quien por medio de sus juegos adivinatorios da a conocer que dicho alcalde no era lo que solía ser, sino alguien involucrado con la mafia y quien le gustaba andar con una chica llamada Nika, que más adelante es asesinada para guardar silencio ante el sistema corrupto que rodea Ciudad Gótica. Si comparamos esto con la realidad, nos damos cuenta que la ficción en Batman literalmente raya con el mundo como lo conocemos, puesto que el mal de muchas sociedades políticas son los mismos políticos quienes abusan de su poder para conseguir más poder y beneficios en torno a ellos y a sus secuaces, teniendo todos los ramos del poder en sus manos, tales como los jueces y policías. Los traumas y los problemas sociales y la mafia criminal son el eje central de esta película, dirigida por Matt Reeves, quien nos muestra lo mal que está la sociedad, quien a la final es la encargada de generar todo ese tipo de injusticias que no conlleva a nada más que dolor y destrucción. Por lo que de alguna manera se entiende que el Acertijo quiera vengarse de la sociedad y más de sus personajes que han hecho de Ciudad Gótica un desmadre, tal y como es el Pingüino, un criminal que está bajo el mando de otro gran criminal y quien estuvo involucrado con la desgracia de los Wayne. El mafioso Carmine Falcone, el cual siempre ha manejado los hilos de la ciudad siendo la máxima autoridad, pero él no sabe que sus actos no van a quedar impunes, puesto que va a ser descubierto por el Acertijo, quien usa sus acertijos para que Batman pueda descubrir la verdad. Sin embargo, el encuentro de Bruce con Falcone es parte fundamental en el clímax de la película, porque es allí cuando éste comienza a ser consciente de lo que realmente desea proyectar en la vida y cómo quiere que los demás lo vean. Si como un niño rico que pierde a sus padres y se refugia en su mansión gótica, o como el hombre que seguirá el ejemplo de su padre por ver una ciudad gótica limpia, sin corrupción ni mafia. Batman cree que ha descifrado todas las pistas cuando Falcone es asesinado por el Acertijo. Sin embargo, la realidad es otra, puesto que el verdadero plan de aquel villano
es deshacerse de Ciudad Gótica, razón por la que coloca bombas para destruir los embalses, lo cual ocasiona una gran inundación. Pero si esto no fuera suficiente, aquel villano usa a sus seguidores para acabar con la vida de la alcaldesa electa Bella Real, quien es el reflejo del padre de Bruce, puesto que tiene las mismas ideologías para una ciudad gótica diferente. En este punto final, Batman es ayudado por Selina, quien es conocida como Gatúbela, para colocar fin a los planes del Acertijo, el cual termina en la prisión de Arkham, con sus traumas y problemas psicológicos, los cuales nunca fueron tratados en su niñez a causa del abandono social a estos niños desamparados, quienes buscan en la locura y las drogas una salida de la sociedad que tanto odian. Una vez el caos termina en Gótica, Selina decide abandonar la ciudad al confesarle a Batman que no ve salvación alguna en dicho lugar, algo que por momentos nos recuerdan cómo a veces quisiéramos irnos de algún lugar porque consideramos que allí no hay nada bueno para nosotros y no queremos seguir repitiendo el mismo patrón psicosocial una y otra vez. Pero también hay aquellos que nunca pierden la fe ni la esperanza de que con una buena democracia se puede construir una nación libre de la corrupción, tal como ocurre con Batman, quien ahora ha dejado atrás ese personaje rencoroso, lleno de odio, sed de venganza, para ser un ser dispuesto a ayudar a los demás e inspirar a los habitantes de Ciudad Gótica a ser mejores que los villanos que acechan como ratas en las alcantarillas de Gótica, demostrando de que él está allí para que todos crean en que Ciudad Gótica dejará de ser esa ciudad llena de rencor, de mafia y de villanos que lo único que quieren es dañar a las buenas personas que habitan en dicho lugar. En lo personal considero que Batman va más allá de ser una historia que relata los inicios del superhéroe de DC Comics. Es la mirada de una sociedad consumida por la corrupción y la sed de venganza.